yo proyecto que va a ser muy difícil para todos los peruanos. Lo que va a pasar si es que no se logra cambiar la correlación de fuerzas en el Senado. Tenemos que extirparlo del Senado. Esa es tarea número uno. Si no, no es posible hablar de nada. Claro. Ni de organización de policía, ni de mejorar nuestro sistema de justicia. Nada. ¿Para qué vamos a hablar? Claro, hay que tener propuestas. Efectivamente, sí hay que tener propuestas, ¿no? ¿Qué hacer? Pero nada, eso es posible si es que no logramos derrotar a la narcomafia política que es apoderado del Perú. Luego hablaremos sobre todas las propuestas, porque sí hay propuestas, sí hay formas de salir del caso de esto, ¿no? Sí hay formas, ¿no? No vas a derrotar al narcotráfico, no vas a derrotar el oro ilegal, no lo vas a derrotar, pero lo tienes que controlar, lo tienes que tener a raya. Nunca el narco debió ser la política. Nunca el narco debió ser congresista, gobernador, alcalde, ¿no? Vemos que sea presidente. Sería la desgracia lo que van a hacer. Las masacres que hubo en diciembre de 2022, enero de 2023, es simplemente un avance inicial de lo que nos viene. Estamos advertidos y cada quien que asuma su responsabilidad. Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo programa. Podemos decir con toda confianza de que el pacto congresal, en este caso, como sabemos, se denomina como pacto mafioso, pareciera que uno de sus integrantes ha caído en el debate que se desarrolló hace días atrás, que por cierto Poppy Olivera, conocido, pues participó y señaló a uno de sus integrantes del pacto para señalar que tiene relaciones con organizaciones criminales, con narcotráfico, y por lo tanto lo que corresponde es castigar en las urnas. Me parece que ha tenido un impacto importante, y tal es así que hay analistas que nos van a ayudar a comprender mejor, y para lo cual estamos aquí ya con Jaime Antezana. Damos bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por esta nueva entrevista y un saludo a todos los que están conectados con el programa. Don Jaime, hace días atrás algunas imágenes, videos se han hecho viral. Es decir, han tenido, digamos, mucha aceptación de parte de la población, y como aplaudiendo la actitud que ha mostrado en este caso Fernando Olivera, como también candidato que participó en el debate. Tal es así que, por ejemplo, Carlin Catura sacó, digamos, una imagen donde vemos a Poppy Olivera con guante, y dos están en el suelo. Está Grosso y también el señor César Acuña. Desde tu mirada y análisis, ¿cómo lo ve el futuro político del señor de APP? Yo escribí un artículo precisamente refiriéndome a la intervención de Fernando Olivera contra el patrón de Alianza para el Progreso. Y lo titulé, ¿no? Lo titulé La demolición del pequeño Pablo Escobar andino, ¿no? Estamos hablando entonces de que ha caído en desgracia electoral, ¿no? Precisamente quien lidera esa organización. ¿Por qué cae en desgracia? Porque
por primera vez alguien en una campaña electoral, un candidato en una campaña electoral, decide romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz respecto a la presencia del narcotráfico en la campaña electoral. En el Perú nadie habla de narcotráfico. Todo el mundo prefiere hablar pacto mafioso, pacto corrupto, pacto criminal. Pero nadie se atreve a decir de hablar del narcotráfico. Y él lo hizo, ¿no? Y lo hizo, señalando de que APP es una organización criminal, ¿no?, que se vinculó al narcotráfico, ¿no?, particularmente a la familia Sánchez Paredes, que incursiona en ese negocio a inicios de la década del 60. Hay otros narcos que estuvieron mucho antes, por supuesto, porque el narcotráfico es más antiguo. Y que lo llama a él y a toda esta familia, ¿no?, testaferros de este clan, ¿no?, empresarial trujillano, o de la Sierra Liberteña, porque su zona más importante está en Santiago de Chuco. Pero no solo eso dijo, sino de que además pasó a señalar de que extorsionaba a los estudiantes, ¿no? Acá quiero hacer un cortecito para decir, los extorsionan por la beca integral, por la semibeca, ¿no?, para que asistan a las mítines. Están obligados a asistir a los mítines. Si no jalan los cursos, si no tienen que pagar, ¿no?, ya no la media beca o la beca integral, sino toda, tiene que pagar lo que tiene que pagar. Entonces, esa es una extorsión, que también lo hace con los trabajadores, ¿no? ¿Dónde está el corazón de esto? El corazón es que Popio Rivera, un personaje que siempre estuvo en la lucha contra el crimen, de ahí que tuvo un partido llamado Frente Moralizador. Él ha estado en muchos hechos. Entre uno de ellos, memorable, es el día que se presentó el Vladi Video, donde estaba, pues, Montesinos y Curi, o uno de los hermanos Curi, ¿no?, recibiendo plata. Y ese Vladivideo es el que tumba el régimen, ¿no?, que ya había pasado las elecciones del 2000 y que quería perpetuarse 5 años más, es decir, 2020-2025, ¿no? Entonces, él ya ha estado antes ya en esta pelea, pero es la primera vez que en aquel entonces no se habló de narcotráfico, aquella vez se habló de corrupción, de alta corrupción, de dictadura, de violación de derechos humanos. No, esta vez se ha hablado de narcotráfico, ¿no? Y esa es la novedad. Y es esto lo que demolió, electoralmente hablando, la multimillonaria campaña que venía realizando APP, al que yo llamo, después él mismo también se ha sumado a mi concepto, narcopartido, ¿no? Un narcopartido que evidentemente ha alcanzado altos niveles en la política, ¿no?, peruana, que tiene una presencia en la economía que lo ha llevado a ser considerado por Francisco Durán en su libro Los 12 Apóstoles, una de las familias que son dueños del Perú, una de las familias millonarias del país, ¿no? Eso es precisamente por haber lavado
el dinero del narcotráfico en las universidades, a las que yo llamo el cartel de las narcouniversidades, ¿no? Solamente con eso él ha remecido, ¿no?, la recta final de la campaña electoral. Él es en estos momentos el equivalente a Jesús Vázquez, que en mayo de 2016 salió un informe de América Televisión indicando de que Joaquín Ramírez le había dicho de que la señora señora Keiko le había entregado 15 millones para que él los lave. Con esa denuncia de Jesús Vázquez, todo adquirió sentido. Por eso es que la movilización final de la segunda vuelta fue contra el narcoestado. Porque si ganaba Fuerza Popular, si ganaba el fujimorismo, el Perú se convertía en un narcoestado. Pero hoy no estamos hablando de un riesgo ya de ser narcoestado. Hoy, como yo he dicho en otras entrevistas, el Perú ya es un estado, un narcoestado. Y lo he precisado todavía, para integrar al oro ilegal, para integrar la corrupción, también hay que incorporar la trata de personas, el tráfico de madera, el tráfico de terrenos, todas las economías del crimen organizado. Hoy tenemos que decirlo, estado narcocriminal. El narcoestado era cuando el narcotráfico era el más importante, el que prevalecía respecto a las demás economías criminales, como el contrabando, ¿no?, la trata de personas, etcétera. El año 2016, cuando se sostuvo esto, era el narcotráfico. El oro ilegal estaba creciendo, la extorsión también estaba apareciendo, ¿no? La trata de personas recién se redescubría como otra modalidad del crimen organizado, ¿no? Entonces, por eso que prevaleció la tesis de que el Perú se podía convertir en un narcoestado por la vía electoral si es que ganaba Fuerza Popular. Ese riesgo también se vivió en 2011 y posteriormente al 2021, ¿no? Pero ahora un candidato, el menos pensado de lo que yo conozco, ¿no? Porque esto debería venir, pues, de López Chao, debería venir del lado digamos, de Roberto Sánchez o del mismo Ronald Atencio, ¿no? Se supone que ellos saben que acá hay un pacto mafioso, pero la frase pacto mafioso es una frase que condensa, ¿no?, sintetiza todo lo que hay del crimen organizado. Pero lo que ha hecho Poppy Rivera es separar, ¿no?, al narcotráfico, y lo ha dicho con todas sus letras. Y de esa manera, ese día, el Perú tuvo un gesto épico, un gesto liberador. Le dijo su verdad, y es por eso que se desploma. Se va a ver en las próximas encuestas. Mientras estaba en 4, ¿no?, bajó a 3. Pero ahora estoy seguro de que no va a tener 3. Ahora más bien es posible hablar de que APP, el narcopartido APP, no logre pasar la raya. Después de lo que ha hecho, no. Ahora, eso mismo ocurrió, ¿no?, con Alan García en su momento también. Claro, pero yo quiero seguir con la línea de lo que ha sido el lunes, ¿no? Que ningún analista serio, ningún medio serio, ni Hildebrand, por último, le ha dado el análisis respectivo. Y no entiende lo que ha pasado, y como en tu caso como comunicador, sí sabe lo que está pasando en el TikTok,
¿Y qué está pasando en el Facebook? ¿Qué está pasando en todas las redes? Que la gente ha visto esto como un acto liberador, un acto de liberación de la subjetividad, de por fin reconocer si pues el narcotráfico está ahí, ¿no? Pero no es, como lo dijo Popio Rivera, que solo eran testaferros del clan Sánchez Paredes. No, señor. No, esto arranca en los años iniciales de la década del 60 hasta el 79. Esa es una primera larga etapa, ¿no? Ahí, ¿quién estuvo? El patriarca del clan Plata como Cancha. Yo le he puesto el clan Plata como Cancha para dar cuenta de esta organización, ¿no? De esta organización del narcotráfico, porque nace de la cocaína, nace de la pasta, pero continuó con la cocaína después. Porque antes, en los 80-90 Perú era básicamente un productor de pasta base. En el siglo XXI es ya cocaína. Y continúa también la pasta lavada, ¿no? Pero entonces ellos han continuado ese negocio. Viene de atrás. Todo lo que es el imperio económico, el imperio de propiedades, ¿no? Del cartel de las narcouniversidades, todos los negocios tienen que ver precisamente con ese dinero que proviene de la droga. ¿Hasta cuándo? Yo diría que, de acuerdo a mis conocimientos, a la investigación que yo hice hasta el año 2016, porque es hasta ahí donde yo estuve involucrado totalmente en la investigación de todo lo que es la narcopolítica, ¿no? Quizás lo podríamos estirar hasta el 2018, pero fue ya básicamente en las elecciones municipales y regionales. Yo descubrí de que en Trujillo cualquier taxista que tú conversabas con él espontáneamente, porque ellos no saben quién eres tú, ¿no? Creen que eres un pasajero más, un vecino más, ¿no? Te podía narrar dónde estaban todos los almacenes, ¿no? Del clan Plata como Cancha, de cocaína, sus zonas de acopio. Todos conocían. Por eso que este era un secreto a voces. Por eso es que es la ruptura. Por eso es que él crece ahora. Crece. Y yo le he llamado entonces a Popio Rivera por esta razón. El insider disruptivo, ¿no? Contra la narcomafia política. Ya, ese es el insider. ¿Por qué insider? ¿Por qué no outsider? Porque él no viene de fuera del establishment, ¿no? Él viene de dentro del establishment. Él ha sido, pues ya, como todos sabemos, congresista en los 80, ha estado en el gobierno de Toledo, ha sido ministro de Justicia, ha sido embajador en España. Él es un hombre del establishment, ¿no? Él no es un hombre que viene como Castillo, que viene de fuera del establishment, que en ese sentido sí se le llama correctamente el outsider. En este caso es el insider disruptivo, ¿no? Contra la narcomafia política. No hay que reducirlo solamente a mafia, sino narcomafia, porque la mafia da cuenta entonces ya de las demás economías criminales, como oro ilegal, ¿no? Como trata de personas, como el tráfico de madera, como la deforestación, ¿no? Etcétera, las demás economías criminales que están todas en auge, todas están en pleno crecimiento, porque estamos en una era en el que se ha instalado un estado narcocriminal o un narcoestado. No es que va a llegar recién el narcoestado, si es que ellos logran controlar el Senado. No, lo tienen ya. Lo que quieren es consolidar esto. Lo que llamamos narcoestado o república mafiosa o república narcomafiosa es para mí lo mismo, solo que busco dar cuenta de la complejidad del abanico de economías criminales que hay en el Perú, ¿no? Todas estas se encuentran en un periodo de ascenso. Entonces él es el único, y yo jamás imaginé
que podía venir de un hombre que pues, no lo veo ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente lo veo alguien que ha estado, su pelea ha sido por el tema de la criminalidad contra el crimen, ¿no? De la limpieza moral, ¿no? A pesar de su paso por el toledismo, que también se vinculó al narcotráfico, ¿no? Pero evidentemente no hay punto de comparación con el fujimorismo, que logró producir un primer narcoestado entre 1990 y el año 2000. Ese narcoestado se cayó con el Vladivideo que presenta él en aquel entonces con Luis Iberico, que ahora está precisamente en la otra orilla, sí. Está en Alianza para el Progreso. Así es, ¿no? O sea, está al lado de este narcopartido que antes ayudó a destruir al fujimorismo, ¿no? Al fujimorato. Toda la dictadura, la narcodictadura se cayó. Entonces, él ha continuado sus 13, al parecer, y ahora viene, antes, como bien lo dijiste, en el debate del 2016, se lo bajó a Alan García, ¿no? No postuló, creo, en 2021, y ahora viene y demolió a César Acuña, al patrón del mal, del clan Plata como Cancha, ¿no? Y también de taquito, solamente con frases muy cortas, acabó por fulminar, ¿no? Electoralmente hablando, a Wolfgang Grosso. ¿Por qué? Porque le dijo: a ver, usted como director de inteligencia de la Fuerza Aérea que ha sido en su condición de general, ¿cuántas narcoavionetas ha interdictado? Y Wolfgang Grosso, vivo, decía: no, yo cuando estaba en Montesinos era alférez. No. Ese es un ciclo que acabó el año 95-96. El boom de la coca de los 80 terminó el año 95-96. Esos años acabó. Luego regresa otro ciclo, el 98, pero de acuerdo a las estadísticas, el nuevo ciclo del narcotráfico aparece nítidamente ya desde el año 2000 hasta la fecha. Ha tenido dos momentos, pero no vamos a entrar a eso. Es en esta etapa de este siglo es que Poppy Olivera le dice: ¿cuántas narcoavionetas han interdictado? Y tiene razón, porque la interdicción aérea de narcoavionetas, la destrucción de pistas de aterrizaje es de responsabilidad de la Fuerza Aérea. Y este señor Wolfgang Grosso, que cree que él no tiene pecados porque ha hecho maestrías, ha hecho doctorado, era profesor no, él ha sido responsable. Tiene que decir, pues, cuántas narcoavionetas han interdictado, cuántas avionetas han caído por interdicción aérea. Cero, porque en el Perú, y la ha agarrado por el lado del narcotráfico también. Sí. Entonces, no sé si Poppy lo habrá pensado fríamente o habrá estructurado esto, pero para mí como que él dijo: es el momento de decirlo, ¿no? Porque él no estaba tan seguro. Después que me llamó, porque tengo que decirlo, me llamó para pedirme sugerencias, ¿no? Yo le hice leer uno de los textos que yo había escrito y le di algunas recomendaciones, ¿no? Le dije que el clan Plata como Cancha no nace con esta generación, nace con el patriarca, ¿no? Y ahí son alrededor de cerca a 20 años, desde el inicio de los 60 hasta el año 79, que cae preso el famoso Héctor, ¿no? Famoso Héctor, que cae preso en Chiclayo y purga condena por TIT, pero todo eso lo han desaparecido. ¿Por qué? Porque obviamente el clan Plata como Cancha ha gobernado no solamente La Libertad, sino también Lambayeque. Por lo tanto, su poder es tal que puede borrar todo. No va a haber pruebas. Ha borrado todo lo que pudo. ¿Entienden? Entonces ellos dicen: entonces ahora que me demuestren. ¿Y qué está pasando ahora? De que
Fernando Olivera ha recibido ya una, es la demanda por difamación agravada. Dos, tiene seguimiento de policías. Una querella. Claro, se llama querella, pero es demanda por difamación agravada. También se le puede llamar así, ¿no? Es una querella, ciertamente. Yo sé, porque yo he sido querellado un montón de veces, precisamente por muchos candidatos del narcotráfico, cuando me tocó cumplir un papel como investigador del tema del 2013 hasta el 2018, ¿no? Sé lo que son las querellas. Sé lo que es estar en una celda de requisitorias que está aquí entre la Vía Expresa y Canadá. Me detuvieron 2 días ahí, ¿no? Porque me tenía que llevar ante un juzgado. Nunca estuve preso, pero sí estuve 2 días encerrado en requisitorias, ¿no? Aparte, yo sospecho que fue APP quien me puso 2 sicarios con una moto lineal y me siguieron, y cuando llegó el momento en que estuvieron muy cerca a mí, me dijeron: soplón de mierda. Yo lo sé, no fue, menos mal, mi día, no me mandaron matar, no era necesario. Lo que hicieron era mandarme un amedrentamiento, un mensaje claro de amedrentamiento. Entonces, acá hay muchas manos manchadas de sangre, ¿no? Y por eso es que Popio Olivera ha denunciado amenaza de muerte, seguimiento policial, porque hoy manejan el poder. Hoy, Fuerza Popular, APP, Podemos, Renovación Popular, Perú Libre, ¿no? Principalmente estos, Avanza País también puede ser incluido, sin duda alguna, son los que gobiernan desde el Congreso, son los que han logrado apoderarse de todo. Si tienen el gobierno, porque tienen ahí un títere, ¿no? Llamado José María Balcázar, como antes lo fue José Gerí y como antes lo fue Dina Boluarte, entonces ellos tienen el control de la policía. Y es por eso que mandan seguimiento policial. Y es por eso de que no se puede descartar de que lo puedan mandar sicarios. O sea, su vida está en riesgo. Yo se lo digo. No soy seguidor de Popio Olivera, jamás lo he sido, ¿no? Pero esta vez él se ha colocado donde yo creo que debió siempre estar la política. Pacto mafioso ya suena muy a una generalidad. Se tiene que ser más específicos. Y yo creo que hay que evitar que Fernando Olivera sea el nuevo Fernando Villavicencio de Ecuador, que fue precisamente asesinado por sicarios por encargo de la banda Los Lobos, que trabajaba con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el jefe de esta banda de Los Lobos está en España, y la Fiscalía de Ecuador ayer nomás, ¿no? Pedía al gobierno español que no envíe el video del capo de Los Lobos. ¿Para qué? Para que no se sepa que quien habría ordenado el asesinato de Villavicencio, este candidato presidencial de Ecuador, habría sido Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador. O sea, queridos amigos, el tema del narcotráfico es fuerte en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, pero acá de pronto solo se habla de extorsión. Así no es, pues. Es el poder que manda hasta hoy, es el narcotráfico. Y por eso es que él ha tocado fibra sensible. Por eso es que ha alborotado, ¿no?, todas las redes sociales. Y es por eso de que yo considero de que él va a subir. Y va a subir en las encuestas sin lugar a dudas. A la prepo, de repente, hasta puede ser
como lo vuelvo a repetir, no puede ser el outsider, pero sí es el insider disruptivo, anti-establishment de la narcomafia política que hoy tiene todo el poder y que quiere, ¿no?, conquistando el Senado, mantenerse y consolidarse. Entonces, eso es lo que yo veo, que él puede ser el próximo. No van a escatimarlo, lo van a, él ha estado está en estos momentos en Trujillo y ha ido a decir exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que ha remecido el país y él va a crecer, y de repente le pasa a todo lo demás, a todos los tibios. Solamente dicen pacto mafioso. No, señora, acá es organización criminal, sí. Mafia, sí. Pero el narcotráfico es el principal poder del narcotráfico. Y yo lo voy a poner en términos de candidaturas. ¿Cuántas candidaturas presidenciales del narcotráfico hay? Atención. Por lo menos 4. Así, neto. 1 es los gángsters de la política. Ahí está. Los gángsters de la política. Ese es también, su origen es la droga. Su plata no viene necesariamente de la corrupción, como si es APP, que después de la droga se sumó la corrupción. Junto con la corrupción se sumó el tráfico de terrenos, la apropiación de terrenos, luego se sumó la minería ilegal. Entonces se convirtió en una combi, que originalmente viene del narcotráfico, luego se suma la corrupción, luego se suma la minería ilegal y el tráfico de terrenos. Se han apropiado de Trujillo, se han apropiado de Chiclayo y de todas las tierras. Cuando uno va a descubrir algún día, se va a dar cuenta de que todo está en sus manos de ellos. ¿Por qué? Porque han entrado a ese campo, han logrado incorporar nuevos rubros. En cambio, por ejemplo, los gángsters de la política, ¿no?, están básicamente narcotráfico. Y claro, también tenían su cartel, el cartel de las universidades Telesub, ¿no? Pero como han sido suspendidos, ahora están con institutos. O sea, rápidamente se han readecuado. Están gastando plata como cancha también, están gastando en la campaña, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que han presentado los informes a la OMPE son meras formalidades. No está dando cuenta de la real envergadura del gasto que están haciendo, ¿no? El segundo, ¿dónde está el otro narcocandidato? Bueno, pues en el clan plata como cancha, ¿no? Ahí está. Ese es. Tenemos otro. Ahí hay una narcocandidatura presidencial. Tercero, es lo que yo he venido a llamarlo los gángsters del grupo Acres. ¿Eso dónde está? En el ex partido llamado Solidaridad Nacional. El ex partido ha cambiado ahora, pues, ¿no? Ha cambiado de nombre. Solidaridad se apropió, ¿no? Un hombre que lleva desgraciadamente la chapa de uno de los cómics más nobles que hemos leído, Un Cerdito Alegre, ¿no? Sí. Eso es. Pero ¿por qué digo esto? La gente se puede sorprender de lo que estoy diciendo, porque todo el mundo dice, su fortuna viene de las concesiones que ha recibido, ¿no? Allá, en el ombligo del mundo, en el Cusco. No, señores, hay que decirlo. Yo me llevé la sorpresa cuando me encontré, no con uno, sino con 2 hasta 3 ex miembros de la Dirandro en el casino policial del centro de Lima, que está si no es Wilson, pero es una de las calles del centro de Lima, ¿no? Donde fui a almorzar para hacerle entrevista a otro policía. La policía es una fuente importante para un investigador, sin duda alguna, pero no la única ni la exclusiva, ¿no? Y ahí me dicen,
Le dicen, señor Antezana, ¿es usted, no? Sí, ¿por qué le digo? Es que usted ya no aparece en la prensa. No, pues, ¿cómo voy a aparecer? Yo estoy aquí con el narcotráfico, con la narcopolítica, con los grandes poderes del narcotráfico, que son una burguesía tan poderosa como la burguesía, la burguesía nacional que teníamos post del siglo pasado, de inicio del siglo pasado, ¿no? Estoy en el autoexilio, he sido dejado a un lado en la marginalidad y menos mal que ahora ya han aparecido estos medios alternativos. Incluso los podcasts más importantes no me llaman. ¿Por qué? Porque ellos son parte del pacto infame y tácito de hablar a media voz. Se quedan en el pacto mafioso, pero no dicen quién manda en el pacto mafioso. No dicen narcotráfico. En cambio yo sí, yo digo claramente narcomafia política. No lo separo, le pongo un guión y el guión es muy importante porque tú estás destacando cuál es el poder más importante. Si en Colombia se habla de la posibilidad de un narcoestado, si en Venezuela se habla también de narcoestado, si en Paraguay se habla de narcoestado, si en Bolivia se habló y hubo un narcoestado, por lo menos con Arce parece que ha habido un narcoestado, porque él ha protegido a Sebastián Marcés, que fue detenido ahí en una operación en Santa Cruz de la Sierra, recientemente, ¿no? O en Argentina hasta se habla también de la presencia del narcotráfico en la política. El principal candidato a diputado de Milei en las elecciones de octubre del año pasado era el caso de Esper. Había recibido $200,000 de un narcotraficante. En toda la región se habla de narcotráfico en la política, en el poder político. Solo en el Perú lo anulan, ¿no? Los académicos ni hablar. Es tabú, prohibido hablar de narcotráfico. De vez en cuando por ahí a alguien se le escapa de chiripa la palabra narcotráfico, pero es el que manda. Entonces volvamos al tema de los gángsters del grupo Acres. No es solamente eso, las concesiones son una fuente de su riqueza, de todo su patrimonio multimillonario. Ha habido otro negocio, que es lo que me contaban los agentes de Alejandro. Porque ellos me dijeron, ¿por qué usted no menciona que Renovación Popular también es un narcopartido? Le digo, ¿cómo voy a mencionar si yo no conozco? Yo soy investigador, pero como Sócrates decía, solo sé que nada sé. Es decir, nosotros sabemos poco de la realidad, la realidad inconmensurable. Los conocimientos son inconmensurables. No hay una sola persona que puede decir, yo lo sé todo. No hay omniscientes, ¿no?, que lo saben todo. No existe. En el mundo académico, menos. En el mundo de la realidad, y de esta realidad del crimen organizado y del narcotráfico, tampoco. Entonces, como se dice, me escuelearon ese día. Mire, señor Antezana, ¿sabes qué? Acá está, él es uno de los agentes de la Dirandro, que ha hecho seguimiento allá en el Cusco, ¿no?, de un asunto que usted tiene que saber, porque dado que no lo ha incorporado a su chip, no lo ha incorporado a su discurso. Y me dice, ahí lo que ha ocurrido en el Cusco, ¿no?, sobre todo en Machu Picchu, es que se ha creado un sistema de abastecimiento de cocaína de altísima pureza, eso es lo que exige el turismo internacional, que abastece el turismo internacional. Ese día me quedé perplejo. Me quedé perplejo porque yo no conocía ni al jefe de los gángsters del grupo Acres. ¿Por qué Acres? Porque son las empresas offshore que funcionaron en el paraíso fiscal de Panamá, cuyo escándalo, que fue los Panama Papers, lo sacan a luz. Quien lo escribe acá en Perú
es Gustavo Gorriti. Por eso que dicen Gustavo Gorriti es el mafioso, es el jefe de la mafia caviar. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad. Por haber dicho la verdad. Entonces, yo no llego por lo que escribió Gorriti, aunque yo he leído lo que escribió. Ni Gorriti lo ha escrito su investigadora más importante, ¿no? No, él no lo ha escrito. Quizás el primer informe debe haber sido, pero después lo ha escrito la que ha quedado a cargo ahorita en este momento de la editorial de recuperos, ¿no? Entonces me dice, ahí se abastece cocaína. Y también le hago una pregunta ingenua, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde sacan la cocaína? ¿Cómo no saben? ¿Cómo no va a saber usted? Me dijo, del BRAE, pues, ¿verdad, no? El Cusco tiene, o sea, el BRAE es una triple frontera, ¿no? Que es la parte cusqueña, que es Pinchari, Quimbiri, Villa Quintiarina, Villa Virgen, Incahuasi, etcétera, ¿no? Y al otro lado del río, Apurímac, está la parte Ayacucho, y más abajo del río, más abajo, cuando se encuentra con el Mantaro, se forma lo que es el río N. Esa es la parte que incluye del BRAE a Junín. Entonces, uno a veces lo quiere saber todo, pero no lo sabía todo, pues hay que reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Que tenemos que saldarla con conocimientos que nos proporcionan fuentes como ellos, porque él lo ha seguido, me dijo. Ahí se ha creado un sistema de abastecimiento de cocaína para el turismo internacional. No es lo mismo abastecer a Brasil, a Argentina, no es lo mismo, porque el turismo internacional exige cocaína de altísima pureza, porque son europeos y norteamericanos los que vienen, y por tanto ellos vienen por cocaína de alta pureza, de 90, 95, 98 o de 100% de pureza, lo cual cada porcentaje de pureza le da más valor a la cocaína que están vendiendo. Ese es un enorme negocio. Dijo, esto es lo que está provocando su enriquecimiento. Entonces, cuando uno se acuerda, por ejemplo, del caso de la disolución del sodalicio, ¿qué pasó después de que se disuelve? Ya el Papa Francisco, ¿no? Un papa que ya fallecido. Ya falleció, que en paz descanse, ¿no? Uno de los papas argentinos más recordados en los últimos tiempos, ¿no? Cuando se disuelve el sodalicio, casi todos los bienes del sodalicio pasan a ser a manos de este señor, del jefe de los gángsters del grupo Acres. ¿Entiendes? Y ahí es donde, ¿de dónde tantos bienes? ¿De dónde? O sea, todo en una sola generación. O sea, una sola generación, la del jefe del grupo Acres. No hay dos generaciones. No hay el abuelo, o sea, no hay el papá, el hijo y la tercera generación, que es los hijos del jefe del grupo Acres. No hay. Es una sola generación. Y es multimillonario. ¿Cuánto de plata alrededor se calculó que estaban en las empresas las tres empresas Acres? 23.000 millones de soles. Caray. 23, o sea, unos 86, 88 mil millones de dólares. ¿Entiendes? 86 millones de dólares, perdón. No mil, sino 86 millones, 88 millones de dólares. Solamente allá, en las offshore de Panamá. Y todo eso nació de los negocios que se hizo con la Caja Metropolitana de Lima. ¿No? La pregunta es, ¿cómo una alcaldesa que se consideraba socialista, ¿no?, podía haber dado la orden a José Miguel Castro, presidente de la Caja Metropolitana, para que abra negocios con los
las empresas Acres. Obviamente es porque mucha gente no conoce que la señora de la chalina verde ya estaba desde el 2006 coqueteándose y relacionándose con el narcotráfico. Recuerda que ella fue candidata presidencial. Se vinculó al clan Los Palomos, los más fuertes hoy de Andahuaylas. ¿Ya? Luego, el 2010, se vinculó a una candidata en Villa María del Triunfo que le llamamos la Reina del Sur, porque era del clan Equeco, no Etecoa, Equeco, vinculado a una serie de negocios del mundo de la construcción, ¿no? Luego se vinculó a otro candidato que había en 2014, se vinculó, se relacionó y salía muy contenta con ellos, abrazado de la mano, sonrientes, de un candidato que después terminó en APP, ¿ya? Incluso entregándole su casita para que digan que el señor, el pequeño Pablo Escobar peruano, vive en San Juan del Lurigancho, en la parte alta de Canto Grande. Con ese señor que había hecho más de 100, más de 500 escaleras, dándoles pollo para que supuestamente hagan polladas y de esa manera se construyan las escaleras sin ser autoridad, sin tener plata de la corrupción. Entonces, esas son las relaciones, 2006, 2010, 2014. Y cuando yo me di cuenta de la primera vez, de la segunda vez, lo que fue el caso de la Reina del Sur, ¿ya? Es una candidata y autoridad de Villa María del Triunfo. Yo estaba en tierra firme, yo siempre he hecho investigaciones de campo. Con la gente misma de Villa María del Triunfo hemos combatido a esa narcocandidatura, a esa narcoautoridad, ¿no? Y cuando le veo junto, entonces yo llamo a un amigo de la Municipalidad de Lima y le digo, ¿cómo puede la señora alcaldesa estar con ella agarraditos de mano si ella representa a una de las firmas más importantes del país? No, me dijo, ¿cómo puede? Entonces le avisaron. 2012 debe haber sido, 2010, 2012, no me acuerdo con sinceridad del año, ¿no? Y ella después, en una reunión que yo concurrí del Acuerdo Nacional, por una crisis política que hubo en ese momento, se me acerca y me dice, gracias por la información. Pero ya había tenido la relación con el plan Los Palomos de Andahuaylas, que financia el equipo más importante de Andahuaylas y que incluso lleva el nombre de los Chancas, ¿no? Así es que así es el narcotráfico. ¿Por qué entonces, para volver a la actualidad, tenemos entonces un personaje que ha hecho negocios con una exalcaldesa que no tiene ya nada de izquierda? Nada que ver con la izquierda, ya pasó al mundo criminal. Esa señora recibió de OAS de 10 a 11 millones de dólares, ¿no es cierto?, para la campaña contra la revocatoria y después para su reelección. Y es que hizo alianza. El extremo del jefe del grupo, ¿no?, de los gángsters del grupo Acres, con la exalcaldesa de Lima. ¿Cómo se entiende? La única manera de entenderse eso es que han pasado ambos, ya estado en el mundo del crimen organizado. Es la única explicación. Y yo lo descubrí. Y cuando vi la última vez que lo vi en San Juan del Lurigancho con un candidato que estaba lavando demasiado dinero, como te digo, construyendo escaleras sin ser alcalde, yo dije, acá ya no, ya esto no es normal. Ella ya está en otro camino, está en el camino del crimen organizado. Y era el narcotráfico, no era la corrupción. La corrupción viene después, vino con lo de OAS, ¿no? La plata, las coimas, ¿entiendes? Entonces, por eso es que se explica que este famoso grupo, los gángsters del grupo Acres, tiene ahora un peso notable en la política,
¿no? Y obviamente, si gana el jefe del grupo Acres, el Perú se convierte no solo en un narcoestado, sino que va a tener un narcogobierno. ¿Entiendes? Es diferente ser narcoestado a narcogobierno, un narcotraficante en el gobierno. Los chanchos vuelan. Entonces, esa es nuestra realidad. Y Avanza País también no se salva, ¿no? Porque también ahí hay un candidato que, si bien es conocido por la masacre de Ajomarca, ¿no? Y claro, también que fue de Chavín de Huántar, ¿no? Pero cuando fue jefe militar de Piura, este señor permitió que el casino militar de Piura sea el lugar de acopio de la cocaína de un cártel mexicano. Hablamos ya del 2008, 2009, 2010, por ese lado. Alguna vez el ex policía de investigaciones antinarcóticos, Hilario Rosales, ha contado eso. Simplemente hay que hacer un poco de memoria, sí, ¿no? Porque hablaba precisamente de ese candidato. Entonces, cuando dicen, yo le escuchaba a Marcos Cifuentes un día decir, oye, la minería ilegal, la plata de la minería es la que manda. No, señor. De acuerdo a los candidatos que estoy dando, candidatos presidenciales, narcocandidatos presidenciales, son 4. ¿Dónde está el candidato presidencial del oro? ¿Dónde está? ¿Quién sigue mandando en el Perú? ¿Quién tiene 100 años de presencia en estas tierras? El narcotráfico nació en los años 20 del siglo XX. Hoy estamos ya en los años 20 del siglo XXI. Son 100 años. Entonces, y desde que apareció el narcotráfico, ya no voy a recapitular, Eduardo Valareso, el 32 hasta el 49, que cae detenido por una operación en el gobierno de Odría, entre policía peruana, policía estadounidense. No vamos a hablar del financiamiento, solamente así de soslayo, vamos a decir, del financiamiento de la campaña electoral de 1980, de mayo del 80, Mosca Loca financiando a Acción Popular, Carlos Lambert financiando a Lapra. Ya ahí mira, hace 46 años el narcotráfico financia las campañas electorales presidenciales y congresales. Hubo narcocongresistas en aquel entonces, 2 por lo menos, que fueron expectorados del Congreso de la República. Uno era senador, el otro era diputado. Entonces, ¿cuánto ha crecido el narcotráfico en la política? Una barbaridad, porque hoy tiene pues mucha más presencia que antes. Y bien, el oro ilegal está bajando, representaba hasta el año pasado 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, y el narcotráfico 4.741 millones de dólares. Si bien hay una diferencia notable en cuanto a lo que mueven, sin embargo, el narcotráfico, por su longevidad, por su antigüedad y además porque al narcotráfico, a diferencia de cualquier otra mafia, le gusta estar en las entrañas del poder. Le gusta estar arriba con el que va a ser presidente. ¿Entiendes? Entonces, en estas circunstancias, el Perú necesita, para acabar con el pacto narco-mafioso que no gobierna, necesita de un hombre que sea capaz de entender esto, ¿no? Que sea capaz de entender con quiénes se está enfrentando. No nos estamos enfrentando contra políticos, sino contra criminales en la política, de alto vuelo, que han amasado fortunas como producto de la pasta, de la cocaína, ¿no? Han creado imperios económicos, imperios empresariales, ¿no? No son cualquier cosa. Y no podemos dejar de mencionar a Fuerza Popular, porque Fuerza Popular, si bien no tiene un candidato narco, es el partido que mejor representa a la burguesía narco, a la narcoburguesía, ¿no? Bueno, Joaquín Ramírez es por mencionar uno de los casos, ni siquiera es el más poderoso,
¿no? Porque el más poderoso ahora está pues en el grupo, en el cartel de la leche, de los lácteos, ¿no? Y que lo están sacando de un país, ¿no? De Chile, que lo están sacando. ¿Por qué? Porque le estaba dando algo que no era lo que ofrecía. ¿Entiendes? Entonces, a esto estamos enfrentando, y es por eso que Popio Rivera, al tocar fibra, solamente con un caso o con dos candidatos, se convierte inmediatamente al tocar fibra y al ser la voz de millones de peruanos que sabían esto, pero nadie le decía nada, nadie se atrevía, porque hoy son los intocables, pues no. Esa es la paradoja. Mientras que en la lucha contra Al Capone, el grupo que lo logra meter a la cárcel se llamaron los intocables, ¿no? La paradoja es que ahora los criminales de alto vuelo, los narcocandidatos presidenciales, sus organizaciones políticas, que en realidad son estructuras criminales, tienen el poder, tienen el TC, tienen la Junta Nacional de Justicia, tienen el Ministerio Público ya redondo, ahora sí, completito, con el nombramiento del actual fiscal Tomás Gálvez. Así es. Tienen la Junta Nacional de Justicia, tienen la Defensoría del Pueblo, tienen la Contraloría General de la República, tienen el gobierno, tienen las Fuerzas Armadas, tienen la policía. Entonces, ¿qué es esto? Narcoestado. Estado narcocriminal. Es contra esto que tenemos que pelear. Y eso les decía, lo he dicho en una conferencia que tuvo lugar hace varios sábados, ¿no? Teniendo ahí a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, Domingo Pérez, y estaba también ahí Sandra Castro. Sí. Quien pudo ver esa exposición mía, es claro que yo fui por un lado absolutamente nuevo, que nadie se atreve a hablar. Porque es fácil hablar de corrupción, pues, ¿no? Es muy fácil hablar de mafias, delincuentes, AMPA, ¿no? Lumpen, no. Estamos enfrentando la narcomafia política, ¿no? Y eso es lo que yo, sintetizándolo, puedo decir, es lo que Popio Rivera ha chocado no tanto con Goldman Grosso, porque él yo diría que simplemente no hizo lo que tenía que hacer cuando fue director de inteligencia de la no cumplió con su chamba, permitió que todo eso siga. Porque las avionetas que se logran encontrar es porque tienen desperfectos técnicos, es porque no tenían combustible, o porque se despistaron cuando estaban empezando el vuelo, se despistan. Entonces ¿qué hace el narco? O lo incinera o lo abandona. A ellos no les importa el valor de la narcoavioneta. Eso lo paga finalmente todo el consumidor final. ¿Entiendes? Todo lo que es gastos, todo se pone en el precio final de la droga. Así que no hay pérdida. Ese no es un negocio que no es a pérdida. Tenemos más o menos 120 pistas de aterrizaje en el Perú. El funcionamiento del negocio aéreo, cuando no hay lluvias, como ha habido entre enero, febrero y parte de este mes, ya está acabándose, empiezan los narcovuelos, ¿no? En Cayali, en Loreto, Madre de Dios, ¿no? En Amazonas. Cuando hay lluvia, la cosa pasa por el puerto del Callao, por las fronteras, ¿no? O por la ruta fluvial, ¿no? El río Amazonas hacia Tabatinga, ¿no? Para entrar por Brasil, porque ahora ya no va hacia Leticia. Entra por Leticia, pero para entrar a Brasil, ¿no? Entonces, así es la cosa. Por eso que tenemos que estar claros de que este es un proceso electoral absolutamente diferente. Antes solo teníamos 2 narcocandidatos presidenciales, o 2 candidatos que encarnaban muy bien el narcotráfico. Hoy tenemos 4. ¿Entiendes? Esa es la diferencia con el pasado.
Si no doy nombres es porque no quiero ganarme una querella, porque yo sé que me meten a la cárcel en el acto. ¿Entiendes? Y tengo que hablar en los términos de que yo puedo hablar, ¿no? Y aún hablando así, corro riesgo. Claro. Pero no me importa, porque un investigador dedicado a este tema sabe los riesgos que corre, ¿entiendes? Y sabe que, pero lo hago por el Perú. O estos se empoderan totalmente del país, ¿no? Teniendo un Senado a su medida, porque ahí está todo, ahí se define el poder, o lo sacamos de la... Y esa es la única manera de sacarlos, es votando correctamente, ¿no? Y ahí es donde yo quiero ir. Yo creo que Popín Rivera va a crecer de una manera muy rápida, así, en atropellada va a crecer. ¿Por qué? Porque ha dicho lo que todos sabían en Trujillo, todos sabían en La Libertad, todos sabían en Lambayeque, en suma, todos sabían en el Perú lo que él era, pero nadie lo tocaba, ¿no? Hasta cínico era. Cuando se le habló de los contratos del Ministerio de Salud o en Salud, no sé, yo no he puesto a nadie, ¿no? Pero están saqueando. ¿Están saqueando para qué? Para financiar la campaña. Sí. Claro, porque ellos no quieren tocar sus ganancias. Ellos no quieren tocar sus ganancias, no quieren tocar su economía. Todo se lo están sacando ¿de qué? Del saqueo de las arcas fiscales, ¿no? Y es eso lo que está pasando, ¿no? Somos Perú también es eso, una estructura nacional. Somos Perú es una estructura nacional de saqueo, de corrupción, no de narcotráfico. Es diferente ahí. Ese es el partido de la corrupción, ¿no? Esa es la diferencia. Y es por eso que en buena hora solo ha caído el pequeño Pablo Escobar Andino. ¿Por qué lo llamo Pablo Escobar Andino? No solo porque Pablo Escobar postuló al Parlamento colombiano el año 82. No lo digo solamente por eso. Eso sería, digamos, el primer rasgo común que tienen, ¿no es cierto? Sino lo digo por las dádivas, ¿no? Las dádivas, leche, alimentos, plata, contante y sonante, están entregando plata. ¿Entiendes? Acá, donde yo vivo, llegaron hace el fin de semana y regalaban pollo a la brasa a todo el pueblo, ¿eh? A todo el pueblo, y acá hay más de 3.000 personas. Y estoy en Cieneguía. Y en mi casa pelada, camionetas enormes cantidades, unas camionetazas que se manejan, aparentemente compradas todas para la campaña, ¿no? Regalando eso, pollo a la brasa a todos los que querían. Incluso cuando yo pasé, ¿no quieres un pollito a la brasa? No, yo sí no como pollo a la brasa de ellos, de ninguna manera. Yo le diría a todos los demás que prefieren, perfecto, reciban su pollo a la brasa, reciban la leche. ¿El día de votación? Reciben sus dádivas, pero no voten por ellos. ¿Entiendes? Yo entiendo la necesidad de la gente. Si te van a dar para toda tu familia pollo a la brasa, ese día no gastas en la cena, ese día te la están dando ellos. Entonces, es así, es una campaña multimillonaria, ¿entiendes? Ese es el primer rasgo, dádivas. Segundo rasgo, financiamiento de equipo deportivo. Ahí está, en la profesional. Tiene su equipo de fútbol, sí, ¿no? Que representa a La Libertad en la llamada profesional, en la Liga Nacional Profesional. Sí. ¿No? Ese es el segundo rasgo. Pablo Escobar, a diferencia de ellos, financiaba varios equipos deportivos. Ese era lo que le gustaba a Pablo Escobar, ¿no? Los equipos deportivos. El Deportivo Cali, el Atlético Medellín, ¿no? Le gustaba financiar, incluso equipos deportivos de Bogotá, de donde él no era, porque él era de Medellín y Bogotá es la capital. Son bastante diferentes. Yo estoy en Colombia y es bastante diferente Medellín de Bogotá. Hay una pugna ahí
histórica, ¿no? Como la que hay entre Huanta y Huamanga, lo que hay entre Abancay y Andahuaylas, en nuestro caso peruano, ¿no? El otro rasgo es la autosuficiencia económica. La solvencia. La autosuficiencia económica. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el truco? El truco es que la universidad presta a APP 20 millones, ¿no? Se conoció, está en todos los medios. Es un autopréstamo. Es el mismo el que gira para financiar su campaña. Pero se presenta ante la opinión como un préstamo de la universidad al partido. Uh-huh. Pero eso es mentira, eso solamente es una jugada legal, ¿entiendes? Segundo, por otro lado, lo que vemos ahora en los más de 7 millones que han presentado su informe, ¿no?, ante la OMPE, ¿no?, para contratar los streamers, ¿no? Cantidad de streamers. Sí. También se han comprado al Google. Cuando uno pone el nombre de un candidato, primero sale el de él. En todas las propagandas sale APP, y el patrón del mal de ese partido, APP. Eso quiere decir que tienen convenio con Google. Eso cuesta millones, ¿no? Y así seguramente tienen contratos con otros, como puede ser con YouTube, puede ser con TikTok. Pagan, cuesta tanto y te colocamos como en la sopa, ¿no es cierto? Eso, ya. Cuando se supo quiénes son los que aportantes, resulta de que su abogado, su mano derecha, aportó 1.200.000. Pero si ese abogado no tiene 1.200.000, ¿de dónde? Nadie sabía que ese señor es un gran abogado para ganar 1.200.000 y dar a la campaña electoral. ¿Quién más? Su pareja, su actual esposa, digamos, también aporta 1 millón y tantos. ¿No? ¿Qué? Es autofinanciamiento. Es la misma plata de origen de la droga, de la corrupción, del oro ilegal, del tráfico de terrenos. Es el sincretismo, ¿no?, la combinación de estas economías, lo que hace que ellos financien su campaña. No necesita de nadie. Uh-huh. Es más, no están tocando todavía nada de su verdadero patrimonio, de su colosal patrimonio, ni de su plata como cancha. No están tocando. Están tocando la plata que han sacado como carretilla de los ministerios donde ellos han estado presentes, en las repartijas, tanto en el gobierno Boluarte, en el gobierno Gerí y en este gobierno fantoche de Balcázar. Uh-huh. Don Jaime, para finalizar, no sé si estoy equivocado o no, pero también en anterior artículo mencionó a uno que lleva como, digamos, un perrito, ¿no? Progresemos, claro. Progresemos. Sí. ¿Cómo definirlo? Porque a largo plazo entiendo que también podría escalar por el hecho que tiene solvencia económica. Ya sabemos de dónde podría venir. Mira, yo averigüé en Andahuaylas y este partido hizo un meeting con 5.000 personas. Uh-huh. Hasta ahora nadie ha hecho un meeting con 5.000 personas. El único que se acerca a esa cantidad, he visto la foto y las imágenes, es Sánchez. Pero eso es identidad. Esa es la base castillista, ¿no es cierto? El castillismo se está identificando con Roberto Sánchez, con Juntos por el Perú. Pero ¿cómo un partido como Progresemos puede haber movilizado 5.000 personas? Uh-huh. Los de Andahuaylas no sabían. Uh-huh. Yo les tuve que explicar que ese partido,
que no está dentro de por estos no, sino más bien debería estar por estos tampoco, ¿no? Es un narcopartido, ¿no? El dueño de ese partido, que está yendo al Senado, ¿ya? Es un hombre que viene del altiplano, de allá mismo, de Puno. Porque Puno no es pues solo, es pobre, por supuesto, es bien trabajador, ¿no? La gente no se muere de hambre porque trabaja, ¿no es cierto? Pero ahí hay narcotráfico, ahí está el contrabando y está la minería ilegal, ¿no? Entonces este señor, el dueño de este partido, es un ex ganadero, o más exactamente un narco ganadero. Tiene las mejores razas, ¿no? Creo que Taraco, me dijeron, en Taraco está. Taraco. Bien. No voy a dar muchos datos, sí. porque yo tengo escaneado, Claro. ¿no? Pero no voy a decir su nombre porque algunos van a decir, me puede, si doy su nombre, pero llegó, pero en realidad no, su profesión es profesor. Por eso es que entró a Perú Libre. Por eso es que llegó a ser congresista. Y por eso es que cuando se da el golpe, o Castillo da primero un golpe oral, un intento, y le viene el contragolpe, que es la vacancia del Congreso, él ahí aprovecha para salir de Perú Libre, porque ya no estaba en el partido correcto. Él tenía que irse. Primero creo que fue hacia el bloque magisterial, luego pasó por Podemos, y ahí en Podemos recaló un corto tiempo mientras, ¿no? Mientras sus operadores hacían todo el trabajo, toda la chamba para inscribir un nuevo partido. Ese partido es de propiedad de ese narco ganadero del altiplano. Un poderoso, dicho sea paso, su ganado no se vende en cualquier lado. Todos sus toros y sus vacas, sobre todo toros, llegan acá, al puerto del Callao, y son para la exportación. ¿Y dónde viene la merca? En la panza del toro, en la panza de la vaca. A diferencia de Bambamarca, en Hualgayo, Cajamarca, que la droga va en el queso, ¿no? Dentro del queso. Acá no, acá la droga iba en la panza del toro, en la panza de la vaca. ¿Quién le va a escanear a una vaca, pues? ¿Quién le va a escanear a un toro? ¿No? Está bien parado el toro, ¿entiendes? De raza. Es negocio fachada, pero es un gran negocio. Pero más negocio limpio, porque la plata te llega sin haber hecho mucha inversión, es la cocaína. ¿No? Con esa plata es que ha construido ese partido, ¿ya? Pero después se ha metido ahí el lunarejo actual, el Fernando Ceballos de esta época, ¿no? Que también está yendo al Senado, ¿ya? Y que uno lo ve con la foto con su perrito en su jardín haciendo campaña. Ese señor es dueño, o era el dueño formal, era el dueño real y formal antes, cuando Lourdes Flores Nano fue su abogada y presidenta del directorio de Peruvian Arlen. Esa es la línea aérea de este señor, ¿no? Que antes su nombre verdadero era Adolfo Carguayanqui de Huancayo, era de Huancayo, no quiere decir que es de Huancayo, de la capital de Junín, ¿no? Y después cambió a alias Cataño. Bien, ahí tienes a dos pesos pesados. Uno de ellos es grande, nacional, el otro es ya más que regional, ya es nacional, porque ahora está postulando, creo que por Loreto, nadie lo conoce allá, pero está postulando por Loreto. Como están invirtiendo tanta plata, pues tienen la capacidad económica de jalar a la gente pagándole el hotel, la comida,
darles un estipendio por el jornal, o sea, por el día que pierden, y ponerles buses. Entonces así arreas la gente como ganado. Claro. ¿Entiendes? Y es por eso que logró tener 5.000 personas en su meeting. Y mucha gente se sorprendió, pero ¿cómo? Yo les he tenido que explicar a mis amigos de Andahuaylas que ese meeting de 5.000 personas es a punta de movilización de recursos, es decir, de gastos de dinero, de muchísimo dinero, y de paso de dádivas, de alimentos, de hospedaje, de un jornal, ¿no? Aparte que se llevan sus polos, se llevan sus gorras, se llevan sus afiches, ¿no? O sea, todo está pagado. Es lo mismo que está haciendo APP, solo que APP lo hace con las universidades. Todas las camionetas, los alumnos, los profesores, todos están obligados, ¿eh? Pero todo el despliegue de camionetas, todo se está haciendo desde la universidad, ¿no? Desde las universidades donde tienen presencia, desde ahí se está haciendo toda la campaña, ¿no? Se está utilizando los recursos de la universidad. Se supone que está prohibido en cualquier parte del mundo que una universidad esté al servicio de la campaña electoral de un partido, así sea el partido del candidato presidencial, ¿no? Esa es la verdad. Pero es porque estos hacen lo que les da la gana, ¿entiendes? Y estoy seguro que si seguimos la pista de Progresemos vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar eso. Igual le ocurre con el partido de Álvarez. No sé cómo se llama. Todos. Perú Moderno, país para todos. País para todos. País para todos. Eso tiene un dueño. Es un exalcalde de Huaraz, ¿no? Pero que hace años yo descubrí que él estaba inmerso en un esquema de investigación con lavado de activos. ¿Sabes con quién? Con un alcalde que se llama Techito, acá en Lima. Con Techito, ¿no? Y ese Techito en realidad era un operador político de un hombre muy poderoso, tan poderoso como el pequeño Pablo Escobar Cholo. Tan poderoso que aparece también como una familia de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles es un judío, el que movía la plata con ellos, el lavado de activos. ¿Ya? Ahí vienen los antecedentes del dueño de Perú para Todos. Viene del narcotráfico, pero luego cuando se hace autoridad en Huaraz, capital de Ancash, entra la corrupción pero galopante, ¿no? Tiene hasta ahora carpetas, procesos de investigación en el Poder Judicial, pero como no tiene sentencia firme, ni de primera ni de segunda instancia, entonces está pasando piola. Está pasando como si fuera un hombre que, bueno, es un político más, lo cual es mentira, ¿no? Y para que el tema narcotráfico no desaparezca, Perú para Todos tuvo, cuando era maicito el símbolo, allá en la región Ancash, su símbolo era el maicito, ¿no? Una de las militantes de ese partido cayó con droga. Ustedes deben saber que Ancash tiene frontera con Huánuco y por lo tanto es ruta de la droga que viene del Alto Guayaga, ¿no? Y una de sus militantes cae con droga. Entonces, por lo tanto, es corrupción y narcotráfico. No es solamente narcotráfico. Como vemos, el narcotráfico no viene solo. El narcotráfico viene acompañado de otros delitos, ¿no? Entonces, esos son los partidos para los cuales yo creo que deberíamos ser por eso tampoco, ¿no? Hay entonces nuevas organizaciones que hay que evitar caer en sus garras. Perú Moderno está tomado por un hombre que asesoró fue puesto como asesor por APP en el gobierno de Castillo, ¿no? Y aunque no quiso reconocer, pero todo el mundo sabe que cuando tú tienes el apoyo de una bancada como la DPP, la condición es que él ponga
una persona de su confianza directamente en Palacio, que trabaje directamente con el presidente, porque te está dando el apoyo de su bancada, que eran 11 creo, o 12 congresistas. Por lo tanto, era importante para evitar la vacancia. Es una negociación que se hace, porque así funcionan estos partidos. Negocian no solo los ministerios, sino negocian tener un hombre directamente metido ahí en Palacio para que informe todo al pequeño Pablo Escobar, andino, cholo, de Tacabamba, ¿no? De Chota. Entonces, así es. Ahora entonces, Perú moderno, ¿no? Que yo le escuchaba al candidato en el debate decir que va a derogar las leyes pro crimen. Oh, me llamó la sorpresa. Cualquier cosa puede decir el señor con tal de ganar votos, porque el objetivo no es ganar ahí. El objetivo ahí con Perú moderno de parte de APP, que lo ha tomado el control, ¿no? Por lo menos el candidato presidencial le ha puesto su cuota en los primeros lugares de Senado y diputados, es meter congresistas. Son topos que están en otra marca, en otro logo partidario, ¿no? Para meter congresistas. Entonces, si mete congresistas, perfecto, el negocio funcionó. Si mete uno, y si ellos logran meter 5, tienes 6. Ya puedes negociar. Si logra 6 APP, más uno que pueda meter ahí, o 2, ya puede negociar. En el Senado, con 6, ya eres una fuerza importante. Porque solo van a ser 60. Y tienes el 10% ya, con 6. ¿Entiendes? Entonces, el centro del poder va a estar en el Senado y, por lo tanto, el objetivo es, como sea, financiar a Perú moderno para que entre alguno de sus topos y luego se una a ellos. Y todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? Nosotros hemos votado por Perú moderno, no por APP. Bueno, pues así funciona la vaina, ¿no? No necesita ser tránsfuga. Ya lo son, ya de antemano, ya. Bueno, ya lo son. Ahora lo están mostrando en la práctica, ¿no? Sí, claro. Pero como te vuelvo a repetir, necesitan tener un discurso un poquito que sea atractivo. ¿Cómo se es atractivo? Tienes que decir, vamos a derogar las leyes pro crimen, ¿no? Vamos a qué sé yo, a reparar a las víctimas, ¿no? A los deudos de las masacres, ¿no? Que dejó como saldo alrededor de 50 compatriotas muertos en el sur, y luego también en parte de Pichanaki, que es selva central, 3, y aquí en Chao otro, y aquí en Lima otro. Entonces, te das cuenta cómo ese topo adopta un discurso más o menos atractivo, que su patrón no lo adopta, su patrón ni lo habla ni lo menciona, pero lo hace ¿para qué? Para que la gente crea que es un partido nuevo y que por lo tanto le pueda dar algún rédito político, alguna ganancia política. ¿En qué consiste la ganancia política? En poner un senador, pasar la valla y poner un diputado, o más que o algunos senadores incluso. Si pasa la valla tienes varios senadores. Entonces, son inversiones que se hacen, ¿no? Son inversiones que se hacen para ver si funciona. Todo está considerado dentro de también como una posibilidad de una inversión que no rinda frutos. Por eso estamos hablando de Perú moderno, para que la gente no vote por Perú moderno, porque está votando por un hombre que ha sido puesto por el pequeño Pablo Escobar, Chol, que tenemos acá, ¿no? Y así jugaba también Pablo Escobar, por si acaso. Claro. Financiaba varios partidos. Nunca financiaba un solo partido. Eso es otra práctica de Pablo Escobar. Y en general de todos los negociantes, de todas las mafias, siempre colocan su dinero en varias opciones, nunca en una sola, nunca, ¿no? Te tienes que jugar a varios para ver cómo logras entrar, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir, y por tanto seguimos hablando del modelo Pablo Escobar. Es un modelo. Pablo Escobar es una inspiración, porque es el único capo de un cártel tan importante como fue el de Medellín, que pasó a ser
candidato al Parlamento colombiano. Nunca antes un capo, ni después un capo, salvo en el Perú, ha pasado a ser candidato del narcotráfico. Quizás el ex presidente de Honduras, el que metió 400 toneladas, creo, de cocaína a Estados Unidos y fue indultado por Donald Trump. Hernández. Claro, sí, por Hernández, ¿no? Ese sí ha sido pues un narco gobernante, ¿no? Que convirtió a Honduras en un narcoestado, ¿no? Entonces, ejemplo, para mí, el presidente nicaragüense Ortega, ¿no? Está creando una dinastía, porque la vicepresidenta es su mujer, y si él le pasa algo, asume su mujer, y su mujer va a continuar, y luego va a seguir su hijo. Una dinastía, la dinastía Somoza. ¿Se parece o no se parece? Sí, la historia a veces hace que él vino pues del Frente Sandinista, ¿no? Él era comandante del Frente Sandinista junto con Borges, estuvo también Ernesto Cardenal, ¿no? Y otros eminentes, importantes revolucionarios del Frente Sandinista por la Liberación Nacional de Nicaragua. Pero ahora ¿qué? Ahora controla todo lo que es el narcotráfico, controla todos los demás crímenes, lo controla desde el aparato estatal. No es de izquierda ya, hay que ser honestos, no es de izquierda eso. Logra controlar el aparato estatal, ¿no? Lamentablemente, mucha gente del llamado socialismo del siglo XXI terminaron conciliando con el narcotráfico, pero al conciliar con el narcotráfico, lo que hace es que el narcotráfico y todo el crimen organizado, todas las demás modalidades del crimen organizado crezcan. Entienden como una alianza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no lo defines como el principal enemigo. Al no definir como el principal enemigo y decir, no, voy a atender mejor los problemas estructurales, pobreza, empleo, salud, educación, que son problemas estructurales, agua, ¿no? Pero dices abrazos y no balazos, entonces, sí, pues, los abrazos terminan siendo una alianza. En definitiva, hay que ser claros en eso. Y espero yo que el gobierno de Claudia Sheinbaum logre romper con eso, ¿no? Como lo hizo muy bien Petro. Petro entró con la teoría de la paz total. Él dijo, su principal propuesta es paz total, en la línea de Santos, del presidente Santos, que hizo el acuerdo de paz con la FARC. Dijo, hay que pacificar, evidentemente, Colombia. Parecía sensato, parecía lo correcto. Pero si el ELN, los comandos de frontera, las disidencias de la FARC, la segunda Marquetalia, todos están metidos en las 2.000 toneladas de cocaína que produce Colombia, y además están metidos en el oro ilegal, además están metidos en la extorsión, además que están metidos en el tráfico ilícito de madera, que van a querer llegar a ningún acuerdo. Ningún acuerdo funciona. Y Petro, hábil, porque eso es un animal político que yo admiro, ¿no? Ha pasado a combatirlo frontalmente. En cambio, Lula se deja ganar la iniciativa por los hombres de Bolsonaro, ¿entiendes? Entonces él está acogotado por un viejo problema que tiene la izquierda, que es que como este es un problema que lo crearon los gringos por el prohibicionismo, entonces no lo enfrento, porque tengo que atender otros problemas estructurales más importantes. Al no enfrentarlo, ¿qué haces? De que el Comando Bermelo, el primer comando capital, PCC, se convierta, pues, se erijan en poderes reales, ¿no? Uno de ellos de Sao Paulo, ¿no? Manaus también, el estado de Acre, y el otro se convierte en dueño, ¿no? de Sao Paulo, ¿no? Pero en Río de Janeiro es el Comando Bermelo y Sao Paulo es del PCC. Entonces Brasil se divide y tú no lo enfrentas. Sí haces mayor control, ciertamente, haces mayor control de droga,
Se controla muy feo, muy fuerte en Brasil, por si acaso, ¿eh? Pero no es como debería ser. Entonces, la ultraderecha bolsonarista aprovecha eso, y ahora también la ultraderecha mexicana va a aprovechar la famosa doctrina de abrazos y no balazos para golpear a China, ¿no? Y para encontrarle que los abrazos fueron algo más que abrazos, ¿entiendes? Los han dejado libres. Y yo critiqué eso en un artículo cuando el mismo Manuel López Obrador cuando habían detenido a uno de los chapitos, ¿no?, en Sinaloa, él dio la orden de que lo liberen para que no haya más violencia. Eso no puede hacerse. ¿Por qué? Porque tanto en Michoacán, en Sinaloa, ¿no?, en cualquier estado, el narcotráfico mata a la gente. La extorsión lo hace a toda la gente, a todos los negocios, a todos los agricultores. Allá han llegado a extorsionar a los agricultores. Les hacen pagar impuestos. Entonces, dejas el tema de seguridad ciudadana en manos de ¿quién? Del crimen organizado y del narcotráfico. No funciona eso. Yo soy de izquierda, de un socialismo de izquierda, ¿no?, de un socialismo liberal, democrático. Pero yo conozco, pero yo soy investigado y digo, no puedo pactar, no puedo decir como este enemigo, narcotráfico, ¿no?, que es mi principal enemigo, ¿no?, con él, como no lo puedo derrotar, entonces hago un pacto de no agresión. ¿Qué va a pasar con el pacto de no agresión? Es lo que ha pasado con Sebastián Marcet. Sebastián Marcet ha sido detenido en Santa Cruz y todo el mundo lo vincula, su protección, tanto al gobierno de Arce, que es de MAS, ¿no?, dividido obviamente con Evo Morales, se han dividido, ¿no?, y finalmente continuó siendo protegido por Rodrigo Paz, hasta que Donald Trump, en la reunión de Miami, le dice, me tienes que entregar a este narco, me tienes que entregar, ¿no? Y lo que tiene que hacer es entregarlo, porque lo estaba protegiendo. ¿Cómo lo va a tener? 6 avionetas en Santa Cruz, 7 autos de alta gama, uno de ellos en 7º grado de blindaje, o sea, altamente blindado, hasta para un bazooka. Tú le tienes una bazooka, eso no le hace nada. Pues está en 7º grado de blindaje. ¿Quién lo protegió? Porque para el narcotráfico necesita protección política. Claro. Acá está protegido porque tienes un narcoestado, una república narcomafiosa. Acá está protegido. Acá no se hace nada contra el narcotráfico, se hacen tonterías, minucias, ¿no? Allá aquí lo protege, tiene que tener alta protección del poder político. No es solamente un tema del ministro del Interior, no es un problema del jefe policial, es un problema de la política, del poder político, es el que te protege. Entonces, eso es lo que vamos a vivir acá si es que no cambiamos las cosas. Entonces, esa es la radiografía con comparaciones con los países vecinos y de cómo el narcotráfico ha penetrado. Es un problema de seguridad ciudadana, porque mata a la gente. Y tú no puedes seguir diciendo no quiero enfrentarme a ellos, ¿no? Porque se han fracasado. No puedes. Tienes que buscar la manera de controlarlos. Tarea número 1. El problema del Perú es o la narcomafia o los peruanos. Primer dilema. El 12 de abril. 12 de abril. La narcomafia o los peruanos. No es ideológico. No tiene que ver con derecha e izquierda, ni de centro. Es un tema de país.
de salvación del país, de recuperación del país. Si no nos hacemos puré, pasamos directamente, nos convertimos en Michoacán, o nos convertimos en Jalisco, o nos convertimos en un nuevo Ecuador, como está viviéndose hoy los homicidios es 6 veces más que los nuestros. 6 veces más. Un infierno. Un infierno. Todo esto va a estar controlado por las bandas, por las mafias. Van a hacer lo que les dé la gana. Van a detener a quien sea, lo van a mandar a matar. Lo mató un sicario por extorsión. Ya está, ese es el pretexto. Hay que cuidarnos. Yo dibujaba estos escenarios ya desde el 2016. El 2021 también advertía. Menos mal que apareció Castillo, pero no cumplió su función histórica, ¿no?, de controlar esto. Al final tuvo una debilidad gravitante, porque obviamente ya Perú Libre, el serronismo de Perú Libre ya se estaba pasando al otro lado, porque venía del mundo también criminal, pero de la corrupción en Huancayo, en Junín, en la gestión que tuvo el jefe de los dinámicos del centro. Entonces, esa debilidad es la que no debemos tener ahora. Por eso votemos. Si es que Pope Olivera crece, finalmente yo en 2, 3 días antes diré: voten por Pope Olivera. Si crece López Chao, votemos por López Chao, pero ganemos el Senado. No podemos arriesgarnos a perderlo por mezquindades, por pequeñas capillas partidarias o por nuestra preferencia electoral. No, lo que está en juego es la patria. ¿No? Los peruanos. El 95% de peruanos que no avala esto, ¿no? Lamentablemente ellos todavía siguen engañando, por eso tienen 10, 11% arriba, ¿no? Pero todo eso se va a ir ajustando. Sí. Todo eso se va a ir ajustando. No va a ser así. Yo no creo que ninguno de los dos, o quizás más posibilidades va a tener. Yo creo que más posibilidades va a tener Keiko, porque Keiko tiene siempre un cogollo histórico, ¿no?, de apoyo, que puede ser reducido ciertamente, pero con unos puntos más puede lograr pasar a la segunda vuelta. El otro no, el otro pues con su tren chatarra, con sus balbuceos, negociado con estudios jurídicos gringos, básicamente se llevó mucha plata para su bolsillo, ¿no? Con el botón del hambre, con la playa en San Juan del Urigancho, con los chuchupes, y todo. Yo creo que ese señor no debería por ningún lado sostener. Y su complicidad con Tomás Gálvez, ¿no? O sea, en el debate se le planteó qué piensa sobre esa elección. No dijo nada. No, y ahí sí, John Elescano. Si es su fiscal, ¿no? Es su fiscal. Su investigación por lavado de activos está ahí, ¿no? Su investigación por lavado de activos está en el Ministerio Público. Y necesitan a él para que todo lo tenga bajo control, lo alargue, lo guarde, lo sigan guardando, hasta que algún día nos olvidemos, ¿no? Eso es. Entonces tienen al fiscal a su medida, ¿no? Eso es lo que ya estamos viendo lo que va a hacer si es que esto ganara. Ya lo estamos viviendo, ¿ya? Estos 3 últimos años. Sí. O sea, y vamos a ver cosas que antes no hemos visto, cosas que no quisiera adelantar, pero yo proyecto que va a ser muy difícil para todos los peruanos lo que va a pasar si es que no se logra cambiar la correlación de fuerzas en el Senado. Tenemos que extirparlo del Senado. Esa es tarea número 1. Si no, no es posible hablar de nada. Claro. Ni de organización de policía, ni de mejorar nuestro sistema de justicia. Nada. ¿Para qué vamos a hablar? Claro, hay que tener propuestas. Efectivamente, sí hay que tener propuestas, ¿no? ¿Qué hacer? Pero nada, eso es si es que no logramos
derrotar a la narcomafia política que hoy es apoderado del Perú. Luego hablaremos sobre todas las propuestas, porque sí hay propuestas, sí hay formas de salir del caso de esto, ¿no? Sí hay formas, ¿no? No vas a derrotar al narcotráfico, no vas a derrotar el oro ilegal, no lo vas a derrotar, pero lo tienes que controlar, lo tienes que tener a raya. Nunca el narco debió ir a la política, nunca el narco debió ser congresista, gobernador, alcalde, ¿no? Menos que sea presidente. Sería la desgracia lo que van a hacer. Las masacres que hubo en diciembre de 2022, enero de 2023, es simplemente un avance inicial de lo que nos viene. Estamos advertidos y cada quien que asuma su responsabilidad. Y este 12 de abril. Sí. La responsabilidad política. Del ciudadano. ¿No? Porque se trata de los ciudadanos que debemos reaccionar. Don Jaime, muchas gracias por su tiempo. Ya estamos fecha 26/6. Entiendo que 15 días más terminan las campañas. Y no sé si podemos, digamos, en breves minutos destacar si algún candidato ha planteado la lucha frontal contra lo que hemos hablado. Todos hablan casi todos, excepto la de la ultraderecha y sus operadores por ahí, Rosso, ¿no? Y otros, como el que va en Progresemos, que no hablan nada de eso, ¿no? Pero todos los demás, incluso para congraciarse, sí hablan del pacto mafioso, de derogación de todo el paquete de leyes pro crimen. El problema está en que solo Popio Rivera ha tocado la fibra, la narcomafia, ¿sí? Orden criminal y narcotráfico. Y cuando se toca narcotráfico ocurre lo que ocurrió en mayo y luego el 5 de junio del 2016, que derrotas a las principales cartas de la narcomafia. Aquella vez se derrotó. Narcoestado no, Keiko no va. Ahora puede ser lo mismo. Narcoestado no. Por estos no. Keiko no. No, muy laxo. Tenemos que en las próximas semanas, de cada 2 semanas, ya sabemos quiénes pasan. O quiénes, por tendencia ya. ¿No? Porque hasta ahora puede cambiar esa tendencia. Hasta ahorita puede cambiar. Pues yo veo que Popio Rivera va a crecer. Si logra crecer 2-3 puntos en los próximos días, viene entonces en arremetida, ¿no? Y eso puede cambiar como venían haciendo las cosas hasta hace poco. Te vuelvo a repetir. Para mucha gente, Carlos Espada se presentaba como una alternativa refrescante, nueva, ¿no? Hasta que puso a Montoya adentro, el que terruqueó, el que justificó las masacres, ¿no? El que habló de alfalfa, ¿no? Burlándose del pueblo, ese lo tumbó. Luego aparece Wolfgang Grosso, ¿no? Con que él de integridad democrática, hasta que apareció su verdadero rostro, ¿no? Decir, Montesinos es el artífice de la lucha contra el Sendero Luminoso, cuando todos sabemos que él estaba en contra de la captura de Miguel Guzmán y que el GEIN lo tuvo que hacer pese a él y pese a Fujimori. Así es. Y lo hizo por fuera de ambos. Entonces, fue el GEIN, que ahora se han convertido los GEIN en ultraderecha, es otra cosa. Pero fue ese GEIN el que fue el artífice principal de la derrota de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces,
Después ahora es Nieto el que está presente, ¿no? Nieto. Pero ya ayer apareció el documento en el que fue nombrado un cargo muy importante en el gobierno de Fujimori el año 95. En plena dictadura. En plena dictadura. Yo espero que el documento ya circule propiamente, es como un facsímil, la verdad que la gente se desencante, ¿no? Se desencante. Si bien ayer en el debate chancó a Keiko, ¿no? Por su responsabilidad con la ley pro crimen y Dina Boluarte, aunque no lo mencionó a Dina Boluarte, lo mencionó al actual y el anterior, o sea, a José Gerí. Claro. Ahí se cuidó mucho. Sí, ¿no? sí. Por eso Enrique Valderrama le dijo señor Jorge Nieto Boluarte. Sí. Jorge Nieto Montesinos. Ajá. ¿Por qué lo dijo? Porque evidentemente él ha estado muy, muy cercano a los Boluarte. Incluso no solo dijo Valderrama en el debate, sino en otras fechas se lo han dicho, de que él ha querido ser el presidente del Consejo de Ministros de Boluarte, ¿no? Entonces, sí es importante, pero hay otra cosa, él terruqueó de la peor manera. Yo creo que es el terruqueo más vil, yo diría más sofisticado, por lo tanto más dañino, ha sido el de él. Como ex ministro de Defensa, incluso. No sé si, porque no sé si ocurrió lo que ocurrió en enero, en diciembre de 2022 y enero de 2023, él haya estado en algún cargo, no creo, pero lo que sí. No, pero fue ministro de Defensa de PPK. Eso no lo convierte en nada. En el periodo de PPK, el terruqueador fue Basombrío. No, me refiero a un hombre de Estado que conoce mejor que nadie a la sociedad y definir de lo que fueron a Lima a exigir justicia y la renuncia de Dina Boluarte y la justificación de los masacres es que hasta estuvieron los senderistas, MRTA. Ya, mira, no, es que lo que él dice es presencia de remanentes senderistas ha habido en las protestas. Ya, hasta ahí es un terruqueo a mitad, ¿no? Medio terruqueo. Pero lo que él dice, ¿no? Hay que escucharlo atentamente y yo lo voy a sacar textualmente, eso de un artículo, ¿no? Lo que él dice es que no solo eso, sino que ellos tuvieron la conducción de las protestas del sur. Ese es terruqueo de otro nivel. Sí. O sea que los remanentes no solo estuvieron en la protesta, los remanentes senderistas, sino de que tuvieron la conducción, el liderazgo de las protestas. Ese es el mayor terruqueo que se le puede hacer a la protesta. Eso Wolfgang Grosso también terruqueó, ¿no? Besito al Palacio. Pero lo que se ha ratificado en las entrevistas que ha tenido es que él dice que no, que ellos condujeron y después lo envuelve, ya para eso recurre a sus artificios académicos, ¿no? Dice no, pero a pesar de eso yo señalé de que era la mayor movilización rural, campesino rural después de la lucha por la tierra de Hugo Blanco. Pero el terruqueo está ahí, ¿entiende? El terruqueo está ahí. Y luego ahí tiene un tema pendiente con la recepción de 60,000 y otros $60,000 por su asesoría a Susana Villarán. Esa plata, según el extinto, en realidad asesinado, José Miguel Castro, él compadece ante el Ministerio Público, ¿no? Y señala de que se le pagó de los dineros de OAS y Odebrecht esos 60,000 y después el otro 60,000. Pero él niega tajantemente haber recibido ese dinero, ¿no? Y claro, lo niega porque sabe que ahora José Miguel Castro
está enterrado y probablemente solo estén ya que existiendo sus huesos. Pero ahí está él ha dejado su versión en el Ministerio Público. Y él señala claramente, porque él era el brazo derecho de estos manejos de las coimas, también con lo del gángster de Grupo Acres, ¿no? Del chanchito. Sí, pues. Y no, él sabía todo, y como él sabe que está muerto, entonces ahora puede decir, no ha recibido nada, no va a haber alguien que pueda decir, no, te equivocas, yo mismo te pagué, ¿no? Una cosa así, ¿entiendes? O sea, no me parece que vaya a seguir creciendo, porque no está saliendo a ningún sitio, ¿no? A diferencia de Popio Rivera, que el día de hoy está en Trujillo, ¿no? O sea, nada menos en el propio territorio en el territorio del pequeño Pablo Escobar peruano, cholo, ¿no? Y del clan Plata como Cancha. Bueno, don Jaime, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.